Hoy en el episodio número 185 de Nos cambiaron los muñequitos. Yo recuerdo que yo caminaba a hacer estas gestiones y me echaba a llorar, pero nunca me sentaba. Yo caminaba llorando y yo voy para allá. Porque no te lo puedes creer que es muy frágil la vida del músico en una ciudad como Nueva York, porque Nueva York es un monstruo que sigue creciendo, todo es más caro. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Uno de los temores más grandes en mi vida es el tener que acercarme a alguien, a preguntar, a pedir ayuda, especialmente si es una persona que no me conoce. Muchas oportunidades perdidas, muchas experiencias difíciles, muchas frustraciones nacieron por este temor. Pero tengo que confesarte que esta se ha convertido en mi herramienta principal y que la utilizaré al máximo en este nuevo año 2022. Muchas conversaciones en este podcast surgen de un mensaje o de un correo electrónico a alguien que no me conoce y no ha escuchado este podcast. Este es el caso de nuestro invitado de hoy. Saludos a todos, le habla Henry Cole. Soy baterista y compositor puertorriqueño, residente de Atorrey, Puerto Rico. Henry Cole es un baterista, percusionista y compositor puertorriqueño muy reconocido en el mundo del jazz. Henry nos habla sobre su trayectoria en la música y el incendio en su hogar en la ciudad de Nueva York que lo obligó a regresar a Puerto Rico. También conversamos sobre su más reciente producción musical, Buscando la Vida, junto a su agrupación Villa Locura y varios músicos invitados. Preguntar, pedir ayuda y lanzarse también han sido herramientas que ayudaron a Henry Cole a crear su obra Buscando la Vida. Este es el episodio número 185 y conversamos con Henry Cole. Hoy tenemos una entrevista que va a ser con un co-host, un co-anfitrión invitado que me va a ayudar, es casi asesor técnico porque hoy vamos a tener una entrevista muy, muy interesante. Yo soy un músico frustrado, pero no soy músico, así que mi rol en la música es más escuchar y disfrutar la música. Y hoy vamos a conversar con nuestro invitado, que es un destacado baterista, compositor puertorriqueño, y nuestro coanfitrión para ayudarnos hoy en esta entrevista es Kevin Reyes. ¿Cómo estás, Kevin? Todo bien, todo bien. Kevin Aquí, es emocionado. Kevin también es baterista, graduado del Conservatorio de Puerto Rico, y Kevin me ayuda en las ediciones de podcast que estamos haciendo con otras personas. Él es el editor de podcast, y hoy pues tenemos como invitado a Henry Cole o Henry Cole. ¿Cómo estás, Henry? Saludos a ustedes, muy bien, contento de estar aquí. Gracias por la invitación. A mí siempre he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos músicos en mi podcast, músicos que admiro mucho, y para mí siempre me llena mucho de emoción, ¿verdad? Porque siempre admiro, para mí la música me encanta, ¿verdad? Es crear algo que cuando tú creas música, tú creas como un legado, ¿verdad? Tú grabas y dejas algo ahí para que alguien lo escuche, y tú con tu música puedes causar emociones e inspirar a la gente, y que un músico pueda hacer eso para vivir. Para mí eso es espléndido, eso me encanta. Henry, háblanos un poco de tu inicio, ¿dónde tú naciste? Nací en Mayagüez en Okay. febrero.
en el hospital de Mayagüez y luego me crié entre Mayagüez y Añasco, cosa que es bien común para las personas de allá, pues la familia materna es añasqueña y la familia paterna es de Mayagüez. Así que entre los dos pueblos creé un pueblo, hicimos un pueblo y ahí estuve hasta la escuela superior. Me gradué de la escuela superior de Añasco, Luis Muñoz Marín, y me mudé a San Juan. Crecí en Mayagüez, para ser exacto, calle Estación. Me crié en la calle Estación, no crecí, pero me crié en la calle Estación de Mayagüez, cerquita del Correo, la escuela Agosto. Pasé tiempo ahí y pasé tiempo en Añasco, en la urbanización Sagrado Corazón, y luego en Villa Locura, el sector que queda entre el barrio Carreras y Espino. Una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar la grabación es de tu nombre. Yo veía tus grabaciones, veía tu nombre escrito, decía Henry Cole, debe ser como anglosajón, ¿verdad? Yo pensé que era posiblemente, él hablaba tal vez con acento así, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Como New Orleans, ¿verdad? Nunca había visto tu música, nunca te había visto hasta que te escuché en una entrevista. Ya. Pero entonces cuando veo, digo, no, es que el apellido en Puerto Rico, por lo menos en el área oeste, se conoce como Cole. Cole. Y tu familia, hablamos en un momento que tiene, ¿verdad? Hubo un alcalde, el alcalde de Mayagüez de muchos años, era una gran figura muy conocida en la política en Puerto Rico, Benjamín Cole, y que también que tienes un tío... Su hermano, el hermano Benjamín, se llama Roberto Cole, gran compositor puertorriqueño, y súper importante. Sí, que tienes entonces ya como diría... un linaje ya que viene arrastrando por herencia, por genética. Por parte de mi abuela, que es interesante. Mi abuela es Angelina Simón, pues su padre, Enrique Simón, era un flautista, fue un flautista cubano de Santiago que se quedó en Mayagüez. Tocaba en un grupo de zarzuelas. Entonces tuvo 2 hermanos y los 2 se tocaban. Y mi abuela, entre uno de esos 12, era organista de la Catedral de Mayagüez toda su vida. Wow. Y para mí es interesante porque de grande, caminando en la plaza de Mayagüez, me di cuenta que sí, durante muchísimos años, la oficina de mi abuelo era el municipio y la oficina de mi abuela era la catedral, que están de frente. Frente a frente, cruzaba Aunque se divorciaron, la plaza. En su relación no estuvieron juntos toda la vida, pero sí esas eran sus oficinas, ¿no? Y fue bien bonito. Así que hay mucha información musical de parte de los Simón, de la familia Simón. ¿Y cuándo te diste cuenta que la música te atraía, que era algo que como que querías hacer? Desde pequeño mi papá ya me veía en el piano y me empezaron a dar clases así de oído a los 4 años. Wow. Y cuando yo creo que mi papá descubrió que yo tenía un buen oído y podía tocar el teclado, me puso a tocar en todas las actividades, en el Field Day, el Día de las Maestras, el Día de los Enamorados, cuánta cosa, las empleadas de comedor, en todos lados, pues yo tocaba los himnos nacionales. Después de eso, él se dedicaba, mi abuela y mi padre se dedicaron mucho tiempo a tocar las bodas, las marchas nupciales en la iglesia. Entonces hubo una vez que él no podía y me envió a mí a hacer ese trabajo de tocar la marcha nupcial, y yo tendría 12 años. Creo que me pagaban $25, que no me los dieron a mí, pero bueno, se los cobró mi primo mayor, o sea, él. Entonces, ahí estuve bastante expuesto a lo que es tocar. Yo creo que esos años que uno casi ni piensa bien, uno está así como por instinto, ¿no? Entonces, a los 9 años fue que decidí entrar a la Escuela Libre de Música. Y ahí hubo un cambio. Algo, bueno, yo siempre digo que una cosa es ser cantante o ser intérprete o ser músico, ¿verdad? Que interpreta la música que alguien compone, pero componer ya es otra cosa, ¿verdad? Y para mí eso es como que, pensando en el músico, en el negocio de la música, ¿verdad? Si tú pudieras tocar o interpretar un instrumento, cantar, y también pudieras componer, ¿verdad? Te garantizan, ¿verdad? Un mayor ingreso en el futuro. Pero en tu caso, ¿cuándo empiezas a ver que podías o que te gustaba hacer cosas nuevas, componer? Componer vino naturalmente. Yo creo que fue un proceso bastante orgánico porque yo no estudié composición formal. Entonces,
cuando hago mi agrupación, empecé a tocar música de otras personas y eventualmente empezaron a salir ideas y pasé por un momento de inseguridad porque yo trabajo con compositores increíbles, entonces Claro. decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero decidí atreverme y a exponer ideas básicas que, para mi sorpresa, cuando las tocaba con el grupo y las personas, pues funcionaban muy bien. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Hay algo aquí porque a lo mejor no es la cosa más compleja del mundo, lo más sistemático, pero funciona la combinación de elementos. Okay. Así que empecé por ahí poco a poco, pero yo creo que siempre la composición ha sido para mí como un desahogo o cuando adquieres un montón de información y necesitas ponerla en algún lugar, pues eso es. Okay. Hay a veces que es pulso, a veces que son melodías. Es como un desahogo, ¿sabes? Como un sacar para afuera la información. Okay. Y también lo he hecho para crear. Por ejemplo, tú me das tu pieza y yo digo, me encanta esta pieza, yo le pondría esta otra cosa. O tú me das tu pieza y yo digo, bueno, yo le haría otra cosa. Entonces digo, bueno, no le vas a dañar la pieza o arreglar la pieza al compositor. Así que, pues, hazla tú como tú la quisieras. Claro. Entonces viene de ahí de yo también decir, pues, esto yo creo que me funciona a mí para expresar. Okay. Y viene por ahí también, sí. Sí. Bueno, vamos a regresar un poquito a la parte cronológica. Estabas Sí. hablando entonces que te mudas a San Juan. ¿Empezaste a estudiar en el conservatorio? Sí, en el 1997. Ok. Y Hace tiempo. Tiempo. yo no sé si Kevin nació para ese año, un poquito antes. Exactamente. En el 79. Ese fue el año. Estamos gozando. No, eso son ellos dos. Yo no voy a hablar del año que nací, pues entonces ahí sí que. Y entonces luego, cuando estudiaste en el conservatorio, como te digo, hay personas que, vamos, yo he visto, se me fue el nombre ahora a la mente de este guitarrista de Estados Unidos famoso que toca como que blues pop, se me olvidó el nombre ahora del John Mayer, Ok. ¿verdad? Creo que en el caso de John Mayer, él entró a Berklee y estuvo como que muy poquito y se fue. Sí. ¿Verdad? Hay gente que, y he visto otros músicos que hacen el bachillerato y después maestría y doctorado, ¿verdad? Sí. En tu caso, tú cuando estudiaste en el conservatorio, ¿te sentías con deseo de seguir estudiando más? ¿O sentías que había estudiado suficiente? ¿O sentías tu talento? ¿Cómo veías después del conservatorio? Bueno, durante el conservatorio te puedo decir que hay historias que no sé si las celebro o me abochorno, pero yo era bastante caótico. Ok. Los maestros te pueden decir que hacía cosas bastante fuera de la norma. El profesor José Alicea me decía, ay, Dios mío, ya se dañó todo, llegó Enrique Cole, se dañó. Porque aunque yo no seguía, se me hacía difícil seguir el orden de las cosas del sistema de educación del conservatorio, ¿no? Porque yo pensaba que el tiempo había que dedicarlo diferente. Entonces, en mi caso, yo quería practicar lo más posible. Entonces, pues cortaba muchas clases. Cortaba tantas clases, a veces cortaba justo al lado del salón. Y el maestro decía, pues va el volumen. Y me decía, y ya está ahí, no se preocupe. Entonces, pues mi prioridad siempre era desarrollarme en el instrumento. Ahora, pues sí hay una diferencia de alguien que corta clase y se va a una fuga o por ahí a janguear. Pues yo cortaba clase, pero estaba encerrado practicando. Así que, ¿cómo llamamos? Un híbrido de un estudiante indisciplinado, disciplinado. Sí. Entonces, eso fue durante el conservatorio. Entonces, pues yo, sí en un momento, pues nunca terminé y estudié en el conservatorio, en Berklee, Manhattan School of Music, pero yo iba, pero siempre me daba ese conflicto de que yo sentía que tenía que maximizar el tiempo en las cosas que para mí eran importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Y es bien importante porque me preguntan mucho y yo después veía estudiantes que decían, no, yo lo que quiero es tocar batería y no hacer más nada. Esto me funciona a mí, no significa que a ti te va a funcionar y a que a ti te va a funcionar. O sea que yo sí tengo amigos que se gradúan y les va súper bien y hacen maestría y doctorado. Así que no cojan esto, por favor, como que eso es lo que hay que hacer. En mi realidad, pues eso fue lo que me funcionó o me ha funcionado. Te iba a preguntar. Es que en una entrevista que yo conecté contigo porque estaba así
fui a una publicación online, creo que es la revista Jazzis o Jazzis, como Sí, se diga, sí. y veo que hay un podcast que te El están podcast. entrevistando Sí, y sí. ahí me senté y lo escuché, ¿verdad? Y una de las cosas que tú decías es que obviamente nosotros en Puerto Rico políticamente, vamos a decir, estamos como en un punto medio entre Sí, Estados correcto. Unidos y Latinoamérica, también culturalmente, ¿verdad? Sí, Yo creo sí. que culturalmente, geográficamente, y Puerto Rico tiene como que acceso a mucha variedad de música y de cultura que otros sitios no. Correcto. Y a una proporción, es como una receta, una proporción específica, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, yo, qué sé yo fácilmente puedo escuchar música de Cuba Sí. y tengo acceso a ella, y música de Estados Unidos, Sí, y hip hop, y trap, y todo, de todo, ¿verdad? sí. Y entonces tú cuando naces, cuando te crías, estás expuesto a toda esta cultura, ¿verdad? Y en esa entrevista tú decías que tú cuando aprendes a tocar los estilos ¿verdad? De tu instrumento, era más como que tú, bueno, yo quería poder tocar para un guiso que haya reggae, pues Sí. reggae, o si voy con música latina, salsa, pues. Sí. Entonces tú empezaste a desarrollar eso para poder tocar todos los diferentes estilos a los que tú estabas expuesto. Sí, Háblanos correcto. un poco sobre eso. En Puerto Rico, el músico, y esto ha sido desde siempre, ¿no? Hay un libro importantísimo que deberías leerlo, se llama My Music is My Flag. Es bien importante porque te lleva bien para atrás desde que Rafael y Juan Tizol vivían en Aguadilla, ¿no? Las bandas escolares. Ujú. Entonces, el músico puertorriqueño siempre tenía que tocar muchos estilos, porque Ujú. aquí habían soldados, habían fiestas, todavía es así, ¿no? Sí. No ha cambiado nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú dices, bueno, lo mío es solamente el jazz y vives en Puerto Rico, vas a tener limitación. Sí, Entonces, sí. no le puedes echar la culpa al país. Claro. La culpa es tuya, porque si ves el país como es, hay pocas personas, pero muchas escenas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer aquí es tocar un poco de todo para Claro. sobrevivir de la música, ¿no? Porque si solamente tocas un género, pues te limita. Esto es algo que en Puerto Rico pasa naturalmente, no es tan común en Boston, no es tan común en Nueva Claro, York claro. hacer este tipo de cruce, ¿no? Entonces, pues yo siempre he querido vivir de la música y naturalmente a mí me llama la atención toda la música que me gusta. Yo siempre quiero treparme y tocar Ok. y buscar trabajo en eso, ¿no? Exponerme a eso. Además que mis primeros guisos eran tocando ska, tocando punk, después progresivo, todo eso. El jazz vino mucho después. Ujú. Entonces, yo decidí que por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo empecé a tocar con Viva Nativa, ya en el 2002, antes de irme a Nueva York, ya yo tenía una carrera aquí tocando jazz, y había músicos que me decían, no, que se te va a dañar el sonido, se te va a dañar el touch por tocar rock. Sí, sí, sí. Y que eso es un error porque no se te va. Entonces decía, ¿sabes qué? No, déjame ver, te voy a comprobar. Entonces me metí a estudiar rock, pero me empecé a estudiar la historia de los bateristas de rock, Ok. Zeppelin, AC/DC y todo eso. Ujú. Entonces, después de eso, cuando iba a un gig de jazz, pues tenía cosas que no tenía pensando como jazzista. Que el tiempo estaba más consciente del tiempo, era más sólido, era más firme. Entonces yo dije, no, aquí no hay ¿cómo se llama? No se descuenta, se añade. Exacto. Se añade. Entonces yo dije, no, aquí es que está la cosa. Entonces yo iba a tocar salsa o timba, songo con la PBC, pues yo me estudiaba a Changuito, a Giovanni, a todos los rumberos, todo Clímax, Piloto, Bam Bam. Iba a tocar rock, AC/DC, Zeppelin. Iba a tocar música electrónica, Square Pusher, todo ese grupo de música electrónica. Y así fue que hice mi entrenamiento, yo le llamo, en Puerto Rico. Sí. Es que, fíjate, lo que pasa es que hay veces, mira, por ejemplo, a veces yo como muchachito nace y está escuchando una banda de rock y él ve al guitarrista al frente en un video y él quiere ser como eso. Pero él quiere esa imagen. Sí, sí. O yo siempre recuerdo, yo daba una charla los otros días sobre eso y usaba una imagen de esto, de un baterista que no me acuerdo de qué banda era, pero él tocaba y en un momento en el escenario él viraba, se colgaba. Sí, Tommy Lee. Entonces, Probablemente. ¿qué pasa? Si uno a veces nace con esta imagen de que el baterista que toque duro y rápido, ¿verdad? Exactamente. Entonces esa imagen, esa no sé yo, es como una imagen de que tú quisieras ser así, ese rockstar, vamos a decir así. Sí. Y entonces, si tú entras, yo creo que la manera en que el approach, ¿verdad? Ujú. Tú me acabas de explicar y me encantó esa explicación de que tú ibas a estudiar
a tocar un género y tú te ibas a buscar los maestros, Sí, totalmente. las bases, los fundamentos. Y entonces ahí es que realmente cada oportunidad, o sea, para ti no es... Yo lo veo que en un momento yo entrevisté a un trompetista, Luis Aquino. Sí, aquí no. Él decía que la música era la reina. Ujú. Entonces tú como que le sirves a ella, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces en ese aspecto yo veo contigo ese compromiso de tú aprender y conocer. No es irte allí a ver cómo tú vas a brillar y No, ser en ese estrella. momento no, porque estás llegando a... Mira, yo te voy a decir una anécdota que casi no he contado acá, pero yo estaba en Dinamarca después de un concierto de jazz. Esta persona nos dijo, vengan que hay un jam session. Estaba yo y un bajista increíble de jazz, se llama Lucas Curtis. Entonces nos llevan para este jam session y nosotros vamos para allá a janguear. Pero el jam session era de rock. ¿Quién? Era un rock jam session, ¿verdad? Entonces, el chamaco que nos lleva de allí dice, estos dos muchachos tocan increíble, acaban de tocar un concierto nuevo, son de Nueva York, bla, 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 déjenlos tocar, y nos saltaron la fila para tocar. Vamos a tocar nosotros normal. Y el chamaco, el tecladista, dice, The Final Countdown, vamos. Y el bajista me mira así, me dice, dude, yo no toco eléctrico ni me sé esa canción. Y yo, ¿cómo que no te sabes esa canción? Entonces empiezan a tocar The Final Countdown. Y el tipo no sabía ni una nota, el bajista no pegaba ni una nota. Y yo abochornado porque tampoco sabía eso. Y el tecladista nos miraba tan mal. Y, bueno, por poco nos sacan a puño. Y él se estaba riendo y yo decía, increíble porque uno no puede subestimar las cosas, ¿no? Claro. Hay un lado gracioso de eso, pero el otro lado fue que en realidad fuimos allí y hicimos un desastre. Sí. ¿Entiendes? Es como si ellos van a un llameo de jazz y dicen, yo me sé Giant Step y te empiezan a tocar nada. No, y Final Countdown, que es como que Entonces, es tan conocido, el ¿verdad? bajista no se la sabía en lo absoluto y yo más o menos la podía fakear, pero yo digo que ahí hace falta eso. Uno tiene que tener un respeto porque esas personas que estaban allí dedican quizá igual o más las mismas horas que usted le dedica a otro género. Entonces eso de estar criticando o subestimando, hay veces que las cosas parecen fáciles, pero no son tan fáciles. Okay. Sí. Henry, cuando tienes o sea, que hacer un approach a un género nuevo, como que ¿cuál es tu método así de informarte como que para empezar a tocar ese estilo? Súper. Ahora mismo, el fin de semana que viene, voy a hacer un guiso de reggaetón. Voy a tocar con una cantante que se llama Nati Natasha. Un concierto de algo para HBO. Un concierto. Entonces, casi no hay ensayo. Entonces, yo nunca he hecho eso, pero voy directo ahí. ¿Qué pasa? La asignación es tremenda, es mucha asignación porque no hay espacio para una excusa y todo eso. La persona que te contrata ya te contrata y quiere unos servicios y tú vas y lo haces bien. Entonces, si lo haces mal, no es para decir, no, es que no, soy nuevo, lo que sea. Entonces, yo empiezo escuchando mucho y viendo, buscando en YouTube qué personas lo han hecho. Yo a veces estudio las tendencias del artista, las personas que lo acompañan. Si voy a tocar con Draco, estudio el baterista, qué es lo que ha hecho el baterista, con quién más toca. Yo me preparo, no tan solo sabiéndome la canción, perfectamente con los ojos cerrados durmiendo, sino que también trabajo en qué es lo que hay alrededor de las personas que tocan eso, qué es lo que se espera. Entonces, luego viene cómo tocarlo en la batería, cómo enseñar el cuerpo. O sea, una semicorchea de merengue no es la misma semicorchea de afrobeat ni la misma semicorchea de la rumba. Entonces tú no puedes decir, sí, yo toco semicorchea bien, porque si vas con esa actitud, Claro. no va a fluir. Claro. Entonces yo me pongo así desde lo básico, todo lo que es los fundamentos básicos tienen que estar bien sólidas, porque cuando te pones nervioso, eso es lo primero que sufre. Okay. ¿Te das cuenta? Cuando te dan nervios, lo primero que sufres son las cosas básicas. ¿Es la A o es la B? Okay. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes eso claro, cuando te pones nervioso, tú dices, no, por lo menos yo sé el mapa. Okay. Y te pregunto, hablaste del reggaetón, ¿verdad? Entonces, sí. Yo no sé si, yo no conozco la música de ella, pero he visto mucho que en este género, pues lo que hay son máquinas, ¿verdad? Sí, beatbox, ¿verdad? Sí. Ritmos digitales. Sí. Entonces, en tu caso, tienes que aprenderte esos ritmos digitales y electrónicos, y entonces cómo lo haces orgánico, ¿verdad? El reto es grande porque como no sé
finalmente cómo va a ser. Ujú. Tienes que estar preparado para tocar igual que la máquina o para que no haya máquina y seas tú. Ok. Las dos opciones. Entonces yo me preparo para las dos. La cuestión de tocar exactamente lo que está en el disco, en este caso la máquina, va a esta historia de Final Countdown. Esos músicos que hacen esos jams se saben exactamente cuál es la línea del bombo con el bajo, se saben todo perfecto. Sí. Entonces los músicos de jazz no creamos así. Vamos Ok. más como de cuál es la onda, cuál es la textura y por ahí nos vamos. No, esta gente se sabe 20 canciones de Stevie Wonder y sabe cuál es el bombo con el bajo exactamente. Yo no sé hacer eso. Eso es toma. Claro. Entonces, pues tienes que esa es parte de tu trabajo. No es aprenderte si es 7x8 o es 9x4, es dónde es que para. Para aquí, ¡tup! Paró. Ujú. Ok. Entonces, si no te sabes esa parada, pues no está dentro de lo que requiere. Así que sí yo me preparo para tocar con la máquina, para tocar mejor que la máquina o añadirle el humano a eso, o para que no haya. Tiene Ok. que ser de las dos. Ok. Tienes que cubrir todas porque no sabes cómo hacer. Y regresando a la parte cronológica, Sí. ¿verdad? Entonces, te mudas a Nueva York porque, obviamente, yo sé que Nueva York es como que la meca de la cultura, Sí. de la música, de los espectáculos y Broadway y todas esas cosas. Pero en tu caso, ¿cuáles eran tus motivaciones? ¿Qué estabas buscando, verdad? Sí. Para mudarte a Nueva York y salir de Puerto Rico. Háblame sobre ese proceso. Cuando yo me mudé a Nueva York, yo no tenía una visión de Nueva York como la meca de la cosa, ni de la Estatua de la Libertad, ni nada de eso. Yo agoté todas las opciones en Puerto Ok. Rico en ese momento. Ok. Yo estaba tocando con todo y había hecho todo a tal nivel de que ya yo veía cuando el círculo se repetía cada año, ok. ¿no? De los festivales, de los artistas y todo eso. Entonces, yo quería seguir estudiando y cuando vino el profesor John Riley al Festival de Conservatorio, estudié con él una clase y era mi primer maestro de batería en realidad formal. Entonces yo dije, pues yo quiero estudiar contigo. ¿Dónde? Pues en esta escuela. Pues para ahí voy. O sea, Ok. yo no tenía una visión de que voy a esta escuela ni nada de eso tan amplia. La mía era, pues yo quiero estudiar con esta persona, pues voy a ir allá. Ok. Resultó que es en Nueva York y todo esto, que allá había otras personas y otros músicos y todas estas cosas, pero fue más micro que macro. Ok. Ok. Sí, la decisión. Sí. Y fue en el 2003. Entonces yo decía, una persona como yo no tenía dinero para mudarse a Nueva York ni nada de esto. Y muchas personas. Entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades para yo mudarme a una de estas ciudades a estudiar acá? Pues no es dinero, no es préstamo, nada de eso. Ya sé. Si yo logro que me den una beca, me dan room and board, Ok. ¿verdad? Entonces pues yo dije, pues ya está, eso es lo que tengo que hacer. Prepararme para que me den una beca. Pues me dieron, creo que fue 75% de todo y me incluyeron el apartamento el primer año. Súper. Así que ya tuve dónde llegar. Ok. Después que estás allí, pues es más fácil, pero yo se lo recomiendo siempre a los estudiantes porque a veces dicen, no, es que no tengo el dinero, es que no tengo, se me hace difícil el viaje. Entonces, bueno, cuando la universidad te quiere, te manda y te busca. Así Claro, que claro. asegúrate que te quieran. Sí. Y ellos te van a hacer todo, te van a dar los papeles, te los van a llevar a tu casa. Sí, yo siempre pienso que uno tiene, para que las oportunidades lleguen, tú tienes que ponerte en los lugares donde las oportunidades pueden llegar, ¿verdad? Exactamente. O sea, si te quedas en tu casa, Exactamente. no llegan, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces yo, por ejemplo, cuando eso mencionaba de Nueva York, yo recuerdo ver una vez a Nueva York y estar así caminando y veo al lado que está Pat Metheny Sí. al lado mío. Y yo, y fui, entonces, en aquel entonces yo sabía quién era, pero yo no era tan fanático de su música. Y Ya. yo fui y le tiré una foto para un amigo que sí que era bien fanático. Ay, de qué él. bien, qué bien. Pero entonces, tenerlo así tan, ¿verdad? Entonces, como te dije, al estar en Nueva York, que es ese sitio que es como que si estás ahí, muchas más oportunidades se te pueden presentar, Sí, sí. contrario a que si estás en tu barrio o en tu casa en Puerto Rico. Sí, sí. Cuando llegas a Nueva York, empezaron a llegarte así oportunidades, experiencias que tú dices, wow, hice bien mudarme para acá. No, yo recuerdo todavía ahí en el avión que tenía ese miedito que te da de que sabes que estás lanzándote a algo, pero lo quieres hacer. Ujú. Y sobre lo que acabas de decir, que se me vino a la mente que en realidad yo digo, yo no me fui tanto por las oportunidades, sino que por lo que yo quería lograr. Claro. En ese caso era pues, estudiar con batería con este maestro. Digo, y cuando digo oportunidades, son oportunidades
tanto de guisar claro, como sí. de seguir aprendiendo. De seguir aprendiendo, Exacto. exactamente. Pues yo fui ahí a donde ese maestro, ese era mi primero. O sea, yo no sabía si yo iba a terminar tocando con Miguel Zenón o con David Sánchez ni nada de eso. Yo me enfoqué en eso. Y de ahí, pues sí, pues en el momento que el baterista Antonio Sánchez empezó a tocar con Pat Metheny, por cierto, pues hacía falta un baterista para el guiso de David y de Miguel. Entonces, pues yo estaba ahí. Entonces yo no estaba al nivel de Antonio, pero por ejemplo, cuando yo fui a sustituirlo, yo me sabía todo de memoria. Okay. Entonces, cuando se acaba el gig, dice, bueno, Antonio no puede ir la semana que viene, pues llamamos a alguien nuevo o a Henry, que aunque es jovencito, se sabe ya todo de memoria, no hay que ensayar. Pues vamos a llamar a Henry porque ya se lo sabe. Exacto. Entonces yo me aprendí cada nota, aunque sea para un concierto, me aprendí todo perfecto de memoria. También porque yo decía, hay ciertas limitaciones porque yo soy muy nuevo que tengo tocando, pero por lo menos no voy a tener el cuello virado para la atril. Okay. Así que si yo no tengo el cuello mirando para la música y los miro a ellos, voy a poder estar más alerta a qué puedo mejorar o qué tengo que hacer para mejorar. Claro, Y claro. porque de verdaderamente era una oportunidad que me estaban dando, ya yo no estaba tocando a ese nivel. Pero sí hacer esa asignación, pues me ayudó a adaptarme y ayudó a que cuando hiciera falta otro baterista, pues ya él se lo sabe de memoria. Okay. Y allá en Nueva York estuviste expuesto a otro estilo de música que no habías ni siquiera todavía tocado. Me enfoqué en el jazz. Cuando yo me fui allá, me estaba enfocado en el jazz completamente. Y a eso fue que me sumergí en practicar jazz y en desarrollarle la batería, el jazz y todo, la cuestión del Latin jazz nuestro contemporáneo y todas esas cosas. Así que no fui como con una mentalidad tan amplia, porque hacer eso que se hace en Puerto Rico, que aquí parece fácil, allá es bien complicado. Claro, o sea, claro. Meterte en la escena de R&B en Nueva York te toma 10 años en esta. Acá tú cruzas la calle y vas y saludas a la gente, ¿entiendes? Sí. Entonces, pues yo me sumergí en esa idea de la música, de ese jazz que estaba haciendo Danilo Pérez con Edward Simon, David, Miguel Zenón y toda esa gente. Okay. Yo siempre digo, obviamente, desde el punto de vista del fanático, del espectador, yo no sé mucho de eso. Yo siempre digo que quien más disfruta el jazz es el músico que lo está tocando. Bueno, segundo, claro. el espectador que conoce del jazz o que conoce de música. Y tercero, pues el espectador normal. Pero para mí yo pienso que el jazz es para el músico, ¿verdad? Esa parte de poder manifestarse cosas que en otros estilos no lo hace, ¿verdad? Sí. En tu caso, ¿cómo ha sido el jazz para ti en esa parte? Estamos hablando hace un principio de empezar a componer para tú buscar crear lo tuyo. Sí. Entonces, en el jazz, ¿cómo surge eso en ti, esa parte de expresarte? Pues mira, el jazz para mí es muy similar a la vida misma, a la conversación, ¿no? Cuando tú empiezas a educarte y todo eso, es bien egocéntrico, ¿no? De ti, lo que tú estás tocando, lo que tú dices que quieres tocar encima de esto, pero yo empecé a rechazar esa idea. Okay. Porque pienso que es demasiado egocéntrica y la gente le echa la culpa, los jazzistas le echan la culpa a las personas de que no hay mucha gente en el público o hay más gente. Entonces, como yo vengo de tocar rock, yo sabía ver músicos rockeros que no tocaban nada de jazz, pero le llegaban a la gente. Y también en el folclore, sobre todo en el folclore, los rumberos, pues tocaban algo y le llegaban. Entonces, el jazzista tocaba todas estas cosas que él te dice que son súper complejas y tú te imaginas que son complejas, pero no llegan porque son introvertidas. Entonces, yo no me gustó eso, no me empezó empecé a rechazar esa idea de que lo que yo tocaba era lo que yo quería decir y si tú no lo entendías es tu problema. ¿Qué pasa? Para las personas más jóvenes no fue que eso desde el principio, yo sí pasé por esa etapa también, de que todo es bien introvertido y cuando yo me oigo hace 8 o 9 años o 10 años digo, ay Dios mío, qué desastre, que es muy sobre ti, como que sobre él, como que lo que yo quiero decir acá, ¿entiendes? Pues ahora pues ya yo no lo veo así y yo pienso que la diferencia en cualquier género, pero vamos a coger el jazz, que siempre es más complicado eso. La diferencia entre que le gusta al público o no es la dificultad de la música, es
cómo se presenta, el delivery, cómo Ok. tú la entregas. ¿Entiendes? Ok. Las personas te pueden entregar un material que es sumamente complejo, pero si te lo dan de una manera que es simple de entender, la persona le llega y lo acepta. Ok. Versus te puedo tratar de tocar algo súper complejo, pero sin pensar en cómo te lo quiero dar Ujú. y no te va a gustar. Y entonces cuando tú vas a ver el concierto de Keith Jarrett, el pianista que toca solo en el Carnegie Hall lleno, Ujú. él no toca nada comercial, él toca todo free, a la gente le encanta, pero es como está presentado, Claro, claro. porque está digerido ya de una manera que las personas lo reciben fácil. Ok. Que en la música clásica, yo creo que eso es uno de los mayores retos que buscan los violinistas, ¿no? Y los instrumentistas, que suene como la voz. Ok, ok. Entonces, porque si lo suena como la voz, significa que es natural. Sí. Entonces sí. yo trato de hacer música con Miguel, que es música bien compleja, yo trato de hacerla fácil. Hay muchos jazzistas que quieren hacerla difícil, que es una época, pero hay gente que no pasa esa época. Yo también lo quería hacer más fácil, más difícil, Claro, claro. pero ahora lo quiero hacer fácil. Ok. Y que la dificultad solamente esté en las personas como él, que van a decir, espérate, déjame ver qué es lo que está tocando, o imitarlo. Anda, para cara, esto es bien difícil, pero parece fácil, ¿no? Que la dificultad sea para los que están rebuscando y Claro. no para el que está expresando. Sí, sí. Es complicado eso, pero se puede. Ujú. Henry, moviéndonos a la parte académica. Sí. Tú estuviste en Berkeley primero, ¿verdad? Fui al conservatorio, me gané una beca para estudiar a Berkeley, del Berkeley en Puerto Rico, el programa del Jazz Fest Ah, que ya. había. Y fui a Berkeley y estuve 6 meses. Conocí un buen maestro de batería que es mi amigo hasta ahora, se llama Skip Haden, pero en la parte académica fue un desastre, saqué todas F. Saqué todas F y 3A. Entonces, Me imagino que una de esas fue la del instrumento. la A todas en instrumento y el combo. Lo demás era F, como me iban a poner a una clase a aprender un micrófono, cómo funciona un micrófono. Entonces decía, pero es que no, es que yo no puedo. Ahora estoy aprendiendo, pero ahora naturalmente llegué ahí, a eso del Claro. micrófono. Pero en ese momento yo decía, yo tengo que desarrollarle en esto. Entonces, pero estar en Boston en ese momento, también Boston me pareció, para mi experiencia personal, era una universidad muy segregada, los afroamericanos con los afroamericanos, los asiáticos y los latinos. Entonces, si tú eras latino por alguna razón, pues te ibas a terminar tocando con los latinos, estas bandas que habían como 3 en Boston. Entonces decía, pero es que yo no vine para acá para eso, yo vine para acá para acá. Claro. Entonces, esa cuestión de estereotipos y de segregación así, pues a mí no me gustó. Okay. Porque acá yo tenía todas, yo podía ir a tocar punk y tocar. Entonces, vine a Puerto Rico, pero me ayudó que cuando vine, valoré más lo que hay acá. Entonces, ahí sí que le metí intenso a la escena del Viejo San Juan y toqué con un montón de gente. Y hasta que naturalmente, pues me fui allá. ¿No? Sí. Henry, en esa entrevista que escuché del podcast, mencionabas que tú regresas a Puerto Rico, pero regresas obligado, Sí. ¿verdad? Porque tuviste un problema en tu apartamento. Háblanos un poco sobre eso. Sí, me levanté a las 4 de la mañana con un incendio, Wow. en llamas, mi casa. Mi compañera se levantó, si ella no está ahí, nos morimos, me Wow. muero. Entonces, cuando ella se levantó ya teníamos una nube negra en el cuarto del humo. Wow. Que es precisamente eso lo que mata a las personas, inhalar eso. Entonces, cuando abro la puerta, la casa casi todo estaba en llamas. ¿En qué piso era? En el piso 5, okay. en Washington Heights. ¿Era un edificio más alto? Tenía 6. Okay. Yo estaba en el 5, Wow. estábamos en el 5. Entonces, yo trato de o sea, no lo puedo creer que se está quemando. Entonces, tú quieres apagarlo, pero esa llama, eso es más fuerte que cualquier persona. Entonces, mi novia me dice, tenemos que salir corriendo, tenemos que irnos. Entonces, entre bajar las escaleras, llamo a los bomberos, tocamos las puertas para que la gente saliera al súper y todo eso. Estaba lloviendo, salimos a la calle, la gente se evacuó al edificio. Bueno, entre eso, 2 horas más tarde no tenía casa. Wow. Estábamos comiendo en Mambis, un lugar dominicano ahí en la esquina en Broadway, así con la ropa. Entonces, la señora que nos viene a atender dice, ay, qué olor a humo. Y mi novia se echa, no, ustedes son los de sí. Entonces, bueno, a las 6 de la mañana, pues ya era, ok, ya es donde estamos. Entonces, es un proceso. ¿Dónde se originó en mi casa, en mi apartamento. Wow. Entonces, yo
¿sabes? Te pasan muchas cosas por la cabeza, que le vas a hacer daño a alguien, que por mi culpa esto está pasando, ¿qué pasó en mi casa? Entonces, de ahí, desde ese día, desde las 6 de la mañana, que ya se apaga el fuego, entonces empieza pues todo, la Cruz Roja, empieza un proceso grande. Entonces yo recuerdo que yo caminaba a hacer estas gestiones y me echaba a llorar, pero nunca me sentaba, yo caminaba llorando y yo voy para allá, porque no te lo puedes creer que es muy frágil la vida del músico en una ciudad como Nueva York, porque Nueva York es un monstruo que sigue siendo todo más caro. O sea, ahora mismo pues los músicos que llevan tiempo allá, pues son los que logran recopilar con mucho tiempo y esfuerzo, pues su casa, sus libros, su lugarcito. Y cuando lo pierden, no es como que, pues sí, pues me mudo para otro. Claro, claro. Perdiste, es bien difícil eso. Entonces, eso se hizo complicado. Y entonces, traté de buscar espacios allá, eran carísimos, imposibles. Y una amiga, recuerdo que tenía un apartamento que recién había arreglado y me enseñó la foto y yo dije, me voy a mudar ahí. Y después Natalia, mi compañera, me dice, o sea que nos vamos para Puerto Rico. Yo, no sé, nos vamos para ahí, para ese lugar, porque ahí vamos a vivir. Y llegamos acá. Y entre una cosa y la otra, cuando el apartamento supuestamente lo arreglaron, era en mayo de COVID. Entonces yo no voy para allá ahora. Wow, sí. Así que aquí estamos y estaba bien, ya no quiero volver a Nueva York. Yo pienso que ya lo que yo iba a hacer ahí ya lo hice. Iría ahora a tocar. Ok. Sí. Siempre, ¿verdad? Hay como, en todo lo que uno escoge hacer, siempre como que hay momentos que uno dice, wow, donde estoy y lo que estoy haciendo, hasta dónde he llegado. Mira, son momentos como que bien importantes. Uno se siente bien satisfecho por lo que uno ha alcanzado. Sí. En tu caso, como músico, ¿ha habido un evento así o más de uno que tú dices que te sientes como que, o sea, que pudiste mirar para allá y decir, wow, estoy tocando aquí con fulano, estoy aquí en este escenario? Sí. Háblanos sobre esos momentos, si tienes algunos que son como evidencia de que has progresado en tu carrera. Pues mira, esos momentos usualmente cuando pasan, pues yo estoy como o nervioso o estoy enfocado en hacerlo bien. Ahora bien, y esto quizás es algo que les pasa también a las generaciones más jóvenes, toda esta situación que tenemos con las redes sociales, que es muy tóxica a veces, ¿no? Sí. Te están confrontando siempre de lo que no tienes y lo que tiene el otro, lo que no tiene. Sí. Entonces, hay muchas personas que sufren de esto y a mí me ha pasado que he sufrido de eso, pero como yo soy cojonudo, nunca me quiero dar lado, yo siempre le busco una solución para combatir eso. Claro. Y una de las cosas que me ha ayudado es que me hace mirar para atrás y decir, ¿sabes qué? Puede ser que no tenga esto, pero esto yo sé que yo lo hice y lo he logrado. Y ¿sabes qué? Y estoy a gusto con eso. Okay. O sea que yo sé que me faltan un montón de cosas y estoy en camino a trabajando por un montón de cosas, pero si tú me preguntas, mira, ¿quieres volver a Nueva York? Te voy a decir, honestamente no. Porque lo que yo fui a buscar allí, lo hice. Y lo que yo quiero hacer ahora mismo, ese no es necesariamente el lugar. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, ya yo te puedo decir que 16 años que viví allí, yo los hice. Y lo hice bien. Y te lo puedo, y está documentado y te lo puedo enseñar. O sea que hay cosas que no en ese momento estoy diciendo, sí, estoy acá porque quizás estoy nervioso, estoy bregando con hacerlo bien, pero te puedo decir que hay el disco, cuando yo hice el disco nuevo, eso es un proceso de lucha increíble, el lograrlo, ¿sabes? Convencer a la gente, cantar, ¿sabes? Tú estás dando, acabé con dolor en la espalda y todo eso. Y en ese momento no estoy diciendo, sí, estoy logrando el disco, pero ahora que lo veo y cuando alguien lo oye, dice, ahí está, y quedó bien. Ok. Yo, hay una palabra, que en inglés dicen que son buzzwords, palabras que la gente repite y las repite porque suena cool, ¿sabes? Entonces, yo, entre los músicos y los artistas, siempre la palabra esa fusión, eso es como una palabra que todo el mundo, los reggaetoneros, yo estoy haciendo una fusión, entonces ya sabes, cuando yo oigo esa palabra como que me desconecto, ¿verdad? Pero cuando yo escucho tu disco, sin usar esa palabra, hay mucho de eso, ¿verdad? Hay una canción creo que es con Andy Montañez y con un rapero, ¿verdad? Entonces, hay
no voy a decir fusión, hay muchos elementos diferentes que convergen, una convergencia de cosas. Sí. Háblanos sobre ese proceso de tú mezclar todas esas cosas en ese disco. Pues las personas lo ven, y le pasó al muchacho ese que mencionaba en la entrevista de Jazzy, ¿no? Que él dice que mi música es muy multicultural y toda esta fusión y todo eso. Y quizás sí, lo podemos definir como una fusión, pero sabes que el rapero y el sonero es el mismo personaje. Y el dembow y la plena y la bomba, todo eso está unido. Entonces, yo lo que hago es que me dedico a encontrar las cosas que nos unen y no las que las separan, ¿no? Entonces, porque ha sido también mi método de sobrevivir como músico en Nueva York, porque yo no soy negro, afroamericano, que me crié en el jazz. Yo tuve que buscar en qué eso se parece a mi experiencia. Entonces, he descubierto, y volvemos al entrenamiento de tocar salsa y el otro, es en qué la salsa se parece a esto, y que pues, yo busco los enlaces que nos unen. Entonces, cuando te pones a la rumba, entiendes que la dinámica del rumbero, del requinto y el tumbador y todo eso, y el bailador, no es muy distinta a la del flamenco, cuando vas a los flamencos, ¿entiendes? Y cuando vas a los pleneros siempre hay un tambor que está requinteando, y cuando vas al jazz, el bebop, el snare y el bombo están conversando con el solista o el cantante. Entonces yo veo esos personajes así, y cuando yo llegué a Puerto Rico hace 3 años, que prendo la radio, lo que es reggaetón todo el tiempo, empecé a notar una tendencia de estas canciones que eran como medias dancehall. Y yo yo decía, esto es como una plena, mano, esta gente son unos pleneros. Lo único que con cosas electrónicas, pues déjame tratar de hacer como no, porque si yo decía eso no me iban a llamar o qué sé yo, pues yo voy a hacerlo yo como yo lo veo, como me lo imagino. Pues yo me lo imagino así, pues pongo los pleneros y pongo un ritmo de dembow y pongo un rapero y pongo a Andy a soñar. Entonces, pues así, pues no, y entonces lo gracioso es que la gente de momento dice, diablo, pero no sé qué es. Y yo, pero sí, mira los pleneros ahí, mira. Claro. Es lo que vivimos aquí todos los días. Pero yo vi en Puerto Rico que los pleneros no tocan a la misma vez con los bomberos, que eso me parece rarísimo. Pero esas son cosas del folclore que siempre pasan, de la música étnica, que hay sus barreras. Pero yo, como no soy 100% de ahí, pues yo lo uno, pero si juntos se oye bien perfecto, no. Y las personas que participaron, ¿se te hacía fácil decirles, vengan para que... Es complejo, a veces tienes que truquearlo. Porque aunque yo le diga a Andy, hay un soneo aquí, cuando él oye la base dice, pero es que no le suena soneo. Entonces, tengo que darle como unos pies forzados, unas cosas. Pero rítmicamente está fácil, lo absorben. Claro. Es más, por ejemplo, es bien común que si un salsero oye una pista más urbana, trate entonces de hacer rap en vez de hacer soneo. Entonces tú tienes que decirle, no, haz lo que tú haces siempre, pero acá. Entonces eso es tricky. Claro. Porque cambian rápido el chip. Pues si es urbano, pues yo voy a rapear, Pero no, porque yo te estoy trayendo para que tú hagas soneo y no para que rape. Igual al rapero sí que ponen otra cosa, quizás que pues lo modifican, pero la idea es que no. Y en el caso de Andy, él tiene una trayectoria de yo no sé cuántas décadas. Entonces, él también, es como tú, yo a veces veo personas, yo quisiera a esa edad estar todavía abierto a cosas nuevas. Sí, totalmente. Y buscar ser creativo. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Que ya tiene una carrera y él tiene una trayectoria ¿sabes? No, y su esposa Xiomara siempre está, no, para allá vamos. Pero ¿qué pasa? Antes de yo trabajar con Andy, pues empiezo a hacer la asignación, empiezo a ir para atrás, a buscar la música de Andy y todo esto, encuentro lo de ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el tema pero sale un tema con Daddy Yankee. Sí. Entonces yo digo, Andy, por favor, yo no estoy llamándote para hacer nada nuevo que tú no hayas hecho ya, porque mira, eso está ahí con Yankee. Entonces, pues eso es parte, o sea, que ahí yo también supe cómo llevarlo. Por aquí, si esto ya tú lo hiciste. Bueno, hemos hablado del disco, pero estamos hablando como hablando del muerto, pero no hemos dicho todavía su nombre, ¿verdad? Sí, estamos hablando del disco, pero no hemos dicho del disco. Entonces, háblanos un poco de tu disco, el nombre, cómo, ¿verdad? ¿De dónde sale el nombre?
hace un momentito mencionaste el nombre de tu grupo, de dónde salió, ¿verdad? Sí. Háblanos también un poquito de eso. Pues mira, y por cierto, lo de Atiende son sencillos que yo saqué aparte del disco, ¿no? Okay. Que saqué durante aquí cosas tratando de exponer más de la música popular, más producida, más cerrada, ¿no? El disco lo veo más como más lo que es jazz y cosas más abiertas. El disco se llama Buscando la Vida y el título viene porque durante estos años del COVID y todo esto, y también si lo vas al fuego, ¿no? Había un montón de todo lo que es la noticia de muertes, depresiones, muertes, y las muertes de las personas, las muertes de los sueños de las personas, de la fe, las muertes de las cuentas de banco, las muertes de las cuentas de ahorro, de los calendarios, o sea, todo era muerte, ¿no? Entonces toda muerte, la gente estaba medio desanimada. Entonces a los medios les gusta amplificar eso todo el tiempo, murieron miles. Entonces yo me di cuenta que yo no podía seguir llenándome de eso, yo tenía que buscar la vida, cosas que son la vida, ¿sabes? Buscando la vida. Entonces empecé el ejercicio es una forma de vida, buscar la vida por la mañana, te da el sol te llena de energía, el jengibre tiene vida, ¿entiendes? El berro, la lectura que tengan, los libros, toda forma de vida que te inspire, ¿no? Que te dé esa sensación de vida y no de muerte. Okay. Para poder bregar, porque yo no sabía cómo íbamos a resolver, ¿entiendes? Claro. Yo no sabía qué iba a pasar después del COVID, se cayó todo. Okay. Entonces, como no hay nada garantizado, pues mientras todo el mundo está en pánico, yo estoy en pánico, pero tengo que bregar. Okay. Entonces, pues, como pude salir adelante, es pegándome de buscar la vida, de decidir que voy a buscar cosas que tengan vida. Y hace unos años yo me gané un grant del Chamber Music, que es un grant de composición. Entonces, ese grant, pues, estipulado de una manera y que se hace un disco y se escribe música, se graba, pero ese contrato está hecho para tiempos normales, no para tiempos de COVID. Claro. Entonces yo tuve que decir, pues mira, yo necesito esos chavos, ¿cómo los saco? Pues tienes que poner el plan en marcha. Pues empecé y puse el plan en marcha de grabar, de hacer todo, para poder sacar esa beca, pero tampoco entonces iba a grabar un disco para cumplir con un contrato y ya de una beca. Claro. Yo voy a grabar algo, lo voy a hacer bien. Claro. Entonces, pues ahí vino el conflicto de cómo entonces lo haces como si nada estuviera pasando. Okay. ¿Y tuviste que recurrir a grabar a distancia con algunas personas o hubo mucho en vivo? Con la orquesta. Con la orquesta que grabaron en Holanda. Y con un cantante, Amayo, que grabó en Atlanta. Todo lo demás se hizo aquí, en Puerto Rico, en El Padrino, en diciembre del año pasado. Sí, en diciembre, justamente. Y de ahí lo seguí trabajando. Luego de hacer ese, yo me imagino que en cada proceso, o sea, muchas veces uno empieza a hacer algo nuevo, a veces con duda, y después cuando uno ve que terminó, dice, fíjate, lo pude hacer. Quedó bien, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando tú haces este disco, con todas las preocupaciones que tenía, el disco ya está terminado, me imagino que te sientes como que, mira, lo hice. ¿Qué hay después de este disco, verdad? Para ti, en tu crecimiento. Pues mira, acabo de decir que sí, a hacer un concierto de Bellas Artes. Estoy un poco nervioso. Pero es como uno sube, ¿no? Como uno sube como su propio escalón. Pues le dije que sí, eso va a pasar en mayo 13. Wow. Entonces, para mayo 13, en la sala de teatro de Bellas Artes, voy a presentar este proyecto, pero entonces quiero incluir a Andy, quiero traer a Tito Allen, quiero hacer un evento donde pueda tener unos visuales atrás. Entonces, quiero trabajar en cómo yo voy a lograr esto. ¿Sabes? ¿Cómo voy a lograr conceptualizar este concierto? ¿Cuál es el mensaje? Yo pienso también que, o sea, porque para mí no es un concierto de Henry y ya, es como que cómo voy a aprovechar la oportunidad al máximo para ofrecer algo y yo creo que en Puerto Rico siempre hace falta esta idea de la batalla de los palos que hacía Palo Viejo antes, las descargas, todo esto. ¿Cómo voy a incluir ese tipo de elementos en este concierto para que la gente vaya y lo disfrute? Ahí hay un reto.
voy a grabar en enero un disco con Miguel Zenón nuevo y pues el instrumento pues no para, uno sigue ahí, hay demasiadas cosas por aprender, Sí. ¿sabes? A veces la gente, obviamente, desde el punto de vista de acá, uno ve las cosas como de manera simplista, vamos así. Por ejemplo, para tu ejemplo, fuera de la música, el ping-pong, el tenis de mesa. La gente lo puede mirar como que, eso es una paleta y una bolita. Y entonces, cuando entras adentro, hay una complejidad, un elemento mental, así lo mismo que el instrumento, la batería, la percusión. Sí, sí. La gente dice, eso es como que se ve el ritmo y ya. No, hay mucha complejidad detrás de todo eso, ¿verdad? Que toda la vida se sigue aprendiendo. Toda la vida. Kevin, ¿qué pregunta tú tienes que hacerle aquí a Henry? Zumba, Kevin, zumba. Sí, como te dice, vamos a escribirle, vamos a hacerle una pregunta. Aprovecha ahora. Como, pero de Pregunta que tú respecto quieras. ok. Sí, lo que tú quieras. Te quería preguntar sobre cómo te sentiste, porque recuerdo haber visto una entrevista en donde dijiste que tener la orquesta, estabas escuchando un disco de De Laura. Mbula. De Laura Mbula, sí. Ajá. Y que recuerdo que dijiste que como que salías por las mañanas a caminar sí. y estabas escuchando ese disco, como que ¿cómo te sentiste después el haber tenido la oportunidad de tener esa orquesta así en tu Es disco? surreal, es surreal porque cuando yo los llamé a ellos, yo no estaba pensando, lo voy a hacer como Laura. Fue como llegué ahí y se dio, pero traté de hacerlo primero en Puerto Rico. La realidad es que yo tuve mucho esfuerzo y mucho trabajo y buscando hacerlo acá. Mucho. Antes de eso, no, entonces, pues no pasaba. Y todo el mundo me decía que grabar esta orquesta, que grabar una orquesta es bien imposible, que eso es para gente con mucho dinero y todas esas cosas. Y yo dije un día, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a escribir a estas dos orquestas y que me lo digan en la cara. Claro. Me digan, mira, en verdad, que tú eres whatever, no se puede. Y al otro día tenía los dos emails de la London Symphony y de la Metropol y me explicaban cómo funcionaba y la orquesta Metropol me hizo un mejor oferta porque tenía ya un estudio y lo grabé ahí con ellos y se hizo y todo. Entonces, cuando después de eso pasó, el disco se mezcló, pasó muchos meses y cuando yo voy a caminar que oigo el disco y digo, coño, este es el disco que yo, por las mañanas yo oía este disco con esta orquesta, pues fue surreal. Es surreal y la verdad es que yo he tenido que desprenderme de mucha, ¿cómo se llama? Gratificación instantánea haciendo estos proyectos. Porque tú dices, coño, grabé con la Metropol y grabé este disco, pues ¿dónde está mi gira mundial? O ¿por qué no tengo ya un contrato con un sello disquero? Todas esas cosas. Entonces, yo creo que esas son gratificaciones que uno quisiera en el momento. Claro. Y la verdad es que en mi caso, pues no, quizás no. Pero, como mencioné ahorita, a lo mejor en 30 años un chamaquito dice, este disco que tiene papi es que en casa vamos a abrirlo. Y ese chamaco oye eso y dice, wow, papi, yo quiero, que fue lo que me pasó a mí. Ajá. Entonces, pues ahí está, ¿sabes? Esas cosas son valiosas. O a lo mejor otros músicos de tu generación lo oyen y dicen, mira, pues vamos a hacer algo que suene así también, vamos a grabar de esta manera. Ayer yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Alejandro Sanz en el último disco y él decía que él cuando hace el disco y después que lo grabó, ya no lo escucha más. Porque si lo escucha, dice, pero aquí está muy alto. Sí, entonces ya, ¿sabes? Él tiene que darse como un break, como que no voy a escuchar más por un tiempo, porque si no voy a seguir peleando con querer cambiarlo. Mira, yo con este disco no siento eso. Okay. No siento eso, y quizás con otras cosas sí, pero con este disco no, porque fue muy natural. Okay. O sea, fue muy natural el proceso, que casi que era como un estilo de vida. O sea, no, a mí no me dieron el presupuesto y dijeron, hazle un disco y ya. Fue poco a poco cada cosa. Entonces, cada detalle, pues yo tuve la oportunidad de respirarlo y de decir, bueno, eso es lo que es, y aprender también el detachment, el desapego. Decía, mira, este es quien tú eres ahí. Sí. Henry, esto es como que aquí, yo he visto como que de lo que hemos hablado aquí conversado,
yo he visto como, he tratado de ver algo más detrás de ti. Entonces yo te escucho hablando de ciertas cosas que quiero preguntarte. Y es que yo te escucho hablar de las redes sociales y de la gratificación instantánea y desapegarte de ciertas cosas. En estos momentos hablaste del jengibre vida y hablaste de la vida. Entonces, según tú has pasado en tu vida y has madurado, ¿qué has tenido otras prácticas fuera en tu vida cotidiana, vamos a decir, que te han ayudado como músico? Vamos, digamos, relajación, meditación, ejercicio, yoga. O sea, yo veo cosas en ti que cuando tú tiras como unos hints de algunas cosas, yo quiero saber detrás, ¿qué hay detrás en tu vida que te han llevado a ser mejor músico en esto? Pues mira, sí, hay cosas, pero es bien interesante porque yo no te puedo decir que estoy matriculado en clases de nada. Yo sí trato de exponerme y cuando te expones a una cosa, ese algo te presenta otras cosas y entonces poco a poco vas descubriendo. Yo sí, uno de mis libros más importantes es un libro de taoísmo, que se llama La Puerta del Dragón. Lo leí mucho tiempo cuando era mucho más joven, gracias a un mentor que tuve, Efraín Toro, un gran percusionista. Estuve expuesto a ideas de Copérnico, a la cultura de la India. Él me abrió caminos al flamenco, a todas estas cosas, a Richard Feynman. Sin entender nada, yo lo oigo y trato de absorber algo, ¿no? Entonces, un poco de la mitología con Joseph Campbell, que la mitología me ayudó a mí a entender que cualquier issue que yo tenga le ha pasado a otra persona antes. Y que es universal. Sí, eso fue lo que hizo la mitología. Digo, papo, lo que sea que tú te creas que es dramático, ya eso pasó. Dale para atrás y vas a ver. Entonces, leí a Einstein también con sus problemas que tuvo de joven, que no le daban trabajo en ninguna parte, Entonces, con las redes sociales he pasado cosas buenas y cosas malas. Y ahora mismo siempre he estado de cerca a todo lo que es la disciplina, a Bruce Lee, que fue una persona que estudió muchas cosas de diferentes disciplinas y la hizo la de él. Como que siempre trato de pegarme a cosas buenas, poderosas. Y entre ahí, pues uno agarra de nutrición, agarra de los fisiculturistas, son unas personas increíbles. Ellos, ese deporte, y yo soy el menos fortachón que van a ver por ahí, pero lo que hay detrás de esas personas, su mentalidad, es tan y tan fuerte que ellos van ahí machacando para lograr algo que después es a cuestión de gusto. No hay nada seguro. ¿Le gusta o no gusta? Tú tienes que trabajar tan duro para que le guste o no guste. Entonces, ese tipo de compromiso, igual el compromiso de Van Gogh. Que yo tengo 10,000 followers, no tengo 1,000,000. Van Gogh no vendió ningún cuadro. ¿Hizo chapucería porque no vendía ningún cuadro? No. Claro. Mira ahora. Entonces, pues yo digo, pues Henry, si no es ahora, es después, pero hay que hacerlo bien. Claro. Entonces, yo trato de pegarme de estas ideas. Sí. Henry, así que hay un sancocho de cosas. Pero sí. No, como dije, no me gusta la palabra fusión, ¿verdad? Pero una convergencia de cosas. Ahora estoy leyendo mucho sobre el samurái más importante de Japón, se llama Miyamoto Musashi, que escribió un libro que se llama Book of Five Rings, Los 5 Anillos, y son ideas universales que se siguen repitiendo en el mundo. Son ideas, que eso es lo que pasa, estas son ideas universales, pero cuando tú lees de que una persona que es humano como tú sí llegó a estas conclusiones, a estos niveles, pues te inspira, porque lamentablemente si no buscas eso y solamente lo que tienes de frente al diario fácil por ahí, te va a frustrar. Entonces, ser músico tienes que inventártelo. Porque, y más si vives en Puerto Rico, tienes que inventártelo. Henry, yo no sé, ¿verdad? Kevin, esta entrevista a mí me encanta porque obviamente hablamos de música, pero hablamos de muchas otras cosas más. Y entonces siempre me gusta, ¿verdad? Tratar, como dije, de ver, ¿verdad? La gente ve el artista y ve el disco y ve, entonces no ve la lucha detrás o no ve el ser humano, que cómo ese ser humano facilita el proceso de que esas ideas lleguen y puedan crear cosas. Así que eso no es el compromiso ese. Cuando cortabas clases en el conservatorio y te iban al salón de al lado a practicar.
Viene por ahí, todo eso viene por ahí. Sí, sí, sí. Henry, gracias por esta oportunidad de conversar contigo y de poder sacar tus ideas un poquito. Gracias. Y ya estamos cerca de las Navidades y esperamos, ¿verdad?, que también tengan muchas cosas buenas este año 2022 para ti. Muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre la paso bien conversando. Las conversaciones son, como dijo Edgardo el otro día, son nutricionales, son Claro. bien nutricional, ¿no? Y hay que buscar eso. Vivir en Puerto Rico es una tesis para mí. Cuando Claro. me preguntan, porque todo el mundo asume que es bien malo, que es lo peor, que Puerto Rico, especialmente la gente que no vive acá, pues siempre está criticando y quizás yo criticaba también cuando vivía acá, pero ahora que estoy acá digo, pues, no voy a criticar donde yo mismo vivo, Claro, vamos a buscar qué es lo que hay que ofrecer. Entonces, es como una tesis, todos los días es una tesis, te pones a prueba y si tú quieres, incluso es hasta como un gimnasio, porque te obliga o a echar para adelante o a echar para Claro. entonces es muy positivo eso, rodearse de buenas conversaciones y de mantener la mente fuerte. Gracias, Henry. Hasta pronto, un abrazo. Gracias, Kevin, por aquí darnos Gracias apoyo. a ti, Cristóbal. La música en la introducción de este episodio es de la producción musical Buscando la Vida de Henry Cole y Villa Locura. La canción No Estamos Solos, composición de Henry Cole, con la participación de la Metropole Orchestra. La grabación de Buscando la Vida la puedes conseguir en cualquier plataforma de música, Spotify, Apple Music, cualquier plataforma que utilices para escuchar música. Y quiero agradecer finalmente a Henry Cole por esta interesante conversación. Aparte del talento musical de Henry, también es una persona súper interesante, una persona que quiere aprender y conocer mucho y realmente es un gran placer conversar con él. También quiero agradecer la ayuda de Kevin Giovanni Reyes Ortiz por ser el coanfitrión en esta conversación que tuvimos hoy. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.